Gracias por estar viendo esta serie de Mujer de Valor en las Escrituras. En nuestro episodio anterior tuvimos un collage por la letra E. Aprendimos de Efá, Efrata y Egla. Si aún no lo has visto, te invitamos a que lo busques en el canal de YouTube de EMC Shalom Internacional. Selecciona la opción de listas y podrás disfrutar de todos los episodios de nuestra serie Mujer de Valor en las Escrituras. El día de hoy aprenderemos de Febe, la mujer que llevó el distintivo de la bondad, con la pastora Mónica Reyes de EMC Shalom, Puebla, México. Shalom, shalom, amadas. Bienvenidas a otro capítulo de Mujer de Valor en las Escrituras. Hoy vamos a hablar acerca de Febe, una mujer de la cual Rab Shaul habló en la carta a los romanos. Pero antes, oremos. Abba Kadosh, te damos gracias por este tiempo en el que podemos estudiar tu palabra. Pedimos, Rey, que tú hables a nuestro corazón, que tomes el control de mi boca, que unjas nuestros oídos para que toda palabra que salga de tu boca, Rey, a través de este vaso de barro, sea de edificación y de bendición para nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Mashiach. Amén. Bien, pues vayamos al libro de los Romanos, capítulo 16, versículo 1 y 2. Me gustaría compartir con ustedes dos versiones de la Escritura. La primera, la versión textual, en la cual leemos: Ahora os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es servidora de la iglesia que está en Cencrea, para que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos, y que le proveáis cualquier cosa que necesite de vosotros, porque también ella fue ayudadora de muchos y de mí mismo. Y en la versión de las Américas leemos: Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí misma. Iniciemos hablando acerca de su nombre como el primer punto de este estudio. Febe significa pura o radiante, como la luna. Desde su nombre podemos vislumbrar lo que ella transmitía a través de su vida: luz y pureza, y que aunque se cree que el origen de su nombre griego tenía relación con el brillo de la luna, al hacer una similitud de que así como la luna refleja el brillo o la luz del sol, Febe, por su buen testimonio, también reflejaba a Yeshua, quien es la luz del mundo, como lo dice Yohanan 8:12. Por lo tanto, Yeshua les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue de ninguna manera andará en oscuridad, sino que poseerá la luz de la vida. A pesar de no tener un nombre hebreo, Febe brillaba por el reflejo del Mesías en ella, y eso había sido evidente a más de uno por su buen testimonio, incluyendo a Rab Shaul, quien con toda libertad la recomienda, hablando de las ocasiones en que ella ha ayudado a otros hermanos y desde luego a él mismo. En Hebreos 13:16 dice: Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Adonai. Hay palabras que muchas veces leemos muy rápido en la Escritura y llegamos a pasar por alto la importancia y el significado de cada una de ellas. Febe, en el pasaje de Romanos, es llamada hermana por Rab Shaul, y hermana es una condición de aquel que es parte de una familia, ya sea por los lazos sanguíneos, pero también, como nosotros sabemos, por una relación espiritual, donde aquellos que aman y obedecen a Elohim son llamados hijos, por lo tanto, hermanos los unos de los otros. En primera de Yohanan 5, del 2 al 3, leemos: En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El amor que producía obediencia y bondad al prójimo es el que llevaba a Febe a ser reconocida como hermana en el Mashiach, miembro de la familia de Dios, conciudadana de los santos,
El llamarnos así en la Keilah o congregación se debe a una relación que se da primero al ser obedientes a nuestro Padre, a nuestro Dios, y luego debido al amor y el buen trato que debemos tener en la familia, en la mishpajá del pueblo de Israel. Leamos Efesios 2:19 que dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Febe pertenecía a la congregación o asamblea de Cencrea. La Keilah de Cencrea se ubicaba cerca de Corinto, en Grecia, lugar donde Rab Shaul partió a Siria. En el verso 1 se menciona que Febe era servidora de Cencrea, aunque en algunas versiones de la escritura, en lugar de leer servidora, como lo leímos al principio, leemos diaconisa. Esto es porque el significado de diácono es literalmente un siervo. Por este ministerio de servicio o de diaconado, podemos entender un poco más de quién era Febe. Si bien la mayoría de servidores o diáconos en el tiempo de Rab Shaul eran varones, el hecho de mencionar a Febe muestra que esta mujer era una mujer de valor. Estudiemos un poco más en 1 de Timoteo 3, del 8 al 11. La escritura dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos, de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Entendiendo que el contexto de este versículo habla de los servidores o diáconos varones, entendemos que al llegar al versículo 11, cuando menciona de igual manera las mujeres deben ser dignas, debe de estarse refiriendo a servidoras, esposas de diáconos o líderes en la congregación. La mujer que sirve debe ser entonces llena de estas características que acabamos de leer en 1 de Timoteo. El primer punto que encontramos fue dignas. La dignidad, traducida en algunas versiones como seriedad o respeto, se puede tomar en dos sentidos. El primer sentido es el que se refiere a la responsabilidad y compromiso con el que servimos al Padre. La falta de seriedad produce desorganización, atrasos, problemas dentro del ministerio. Además, muestra el poco interés que tenemos en los asuntos del Eterno. La seriedad en el ministerio siempre traerá bendición. Recuerden, el orden, la limpieza, la seriedad trae bendición y crecimiento. ¿Qué dice Proverbios 31:25? Fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Hablando de la mujer virtuosa, esa mujer que siempre se mantiene digna delante de Adonai. Y la dignidad, por otro lado, también quiere decir respetable, es decir, que su conducta siempre se mantenga en la santidad y la honra que las mujeres hebreas debemos mantener dentro y fuera de nuestras congregaciones. El segundo punto es no calumniadoras. La calumnia es la acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño, o cuando se imputa un delito a sabiendas de su falsedad. En Levítico 19:16 leemos, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor. No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Las mujeres que sirven al Eterno no deben prestar su boca para hablar falsamente contra nadie. Las acusaciones falsas suelen darse con mucha facilidad, sobre todo cuando se hablan en secreto o sin que la otra persona esté presente para presentar una defensa, valga la redundancia.
Solo se necesita hablar mal de alguien para causarle un daño de desprestigio. Y si además esta persona no escucha tal acusación, se puede formar una mala imagen muy fácilmente y después causar un daño irreparable. Esto es considerado como la Lashon Hara o lengua mala, refiriéndose al acto de hablar despectivamente de otra persona. Si hablar mal de una persona, aunque dichos argumentos sean verdad, es la Lashon Hara, hablar falsamente no puede recibir otro nombre más que lengua maligna, profanando el nombre de las personas y en su forma más severa, el nombre de nuestro Elohim. La tercera característica que nos mencionaba el libro de Timoteo es el que deben ser mujeres sobrias. La sobriedad se refiere a un estado de ánimo estable o templado. Mujeres que tienen dominio propio y que logran mantenerse también en un estado de alerta, resistiendo los padecimientos de cualquier situación. Sabemos que el servicio está lleno de momentos difíciles, situaciones críticas, pruebas, pero aquellas mujeres que servimos dentro de nuestra Keilah, en la Mishpaja de Israel, debemos dar siempre un buen testimonio, guardar nuestra boca, cuidar nuestras actitudes y mantenernos en oración para que el Ruach HaKodesh, el Ruach de santidad, nos dé siempre dominio propio. En primera de Pedro 5:8 dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, Hasatán, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Mashiach, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que nos llama el Padre a estar es alertas y sobrias, teniendo un corazón firme en la fe, sabiendo que cualquier situación que a veces se presenta tiene un propósito. Así es que mantengámonos de esta manera. Por último, vamos a hablar de la fidelidad. La fidelidad es una característica que debemos de imitar de nuestro Elohim. En Devarim 7:9 dice, reconoce pues que Adonai, tu Elohim, es Elohim, el Elohim fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. La fidelidad quiere decir ser genuino, alguien que se mantiene, permanece en la misma línea. Fiel es aquel que es hallado verdadero en lo que hace. No hace las cosas con engaño o doble intención. Se mantiene como alguien confiable. Y esta última característica nos devuelve a la amada Febe. Ella era confiable. Rab Shaul la recomendaba y además a Febe le fue confiada llevar la carta a los creyentes en Roma. Sí, la carta a los romanos. Febe se había mantenido ayudando a muchos hermanos, además de Rab Shaul, es decir, su bondad era notable a muchos. Y esto habla de un servicio fiel y verdadero, pues ella mostraba la luz de Yeshua en todo momento, en muchas situaciones, a muchas personas a través de su vida. Ella era Febe. Su amor por el prójimo estaba traducido en acciones, no solamente en palabras, pues el amor que solo se basa en palabras carece de valor, pero el amor verdadero se expresa en actos de bondad, ayuda mutua y misericordia, como lo dice Primera de Pedro 3:8. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. Cuando Rab Shaul se expresa, porque también ella fue ayudadora de muchos y de mí mismo,
usa la palabra prostatis, que significa una que está ahí en caso de necesidad. Ella era una mujer que ofrecía su ayuda de forma desinteresada, liberal y bondadosa. Era una verdadera sierva de Elohim. Seguro ha venido a nuestra mente al menos una mujer con estas virtudes. Y la pregunta es, ¿nosotros también vendríamos a la mente de alguno cuando necesita ayuda en tiempo difícil? Al inicio leímos que Febe también quería decir pureza. Puro viene del strong taer, que significa sin defecto, limpio y sin tacha. Así como el aceite para el encendido de la menorá debía ser un aceite puro, también lo que produce nuestra vida debe de ser una fe pura. Santiago nos habla de las cosas que contaminan la fe y llegan a ser vana o solo aparente nuestra práctica de la fe. Y lo que caracteriza una emuná o una fe verdadera y pura. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su prójimo o a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué interesante que al leer este capítulo encontramos cosas que estudiamos hace unos momentos. Por ejemplo, que aquel que no refrena su lengua, su religión es vana. Calumnias, por ejemplo. O aquel que se cree religioso, pero realmente no está viviendo, practicando la bondad y la justicia, la religión de tal es vana. Sin embargo, cuando nosotros somos bondadosos y ayudamos a nuestro prójimo, estamos poniendo en práctica una fe verdadera, una fe que se muestra por sus obras. Vemos que la disponibilidad para ayudar a otros, entre ellos a las viudas y a los huérfanos, es una virtud que agrega valor espiritual a nuestras vidas y hace de nuestra fe una fe genuina. Estos actos de ayuda serán gotas de aceite en nuestra lámpara que mantendrán nuestra lámpara encendida, alumbrando a todos los que nos rodean. Vaya reflexión, que la vida de Febe y su corto testimonio nos inspire a ser tan virtuosas como lo fue ella. Confiables, sobrias, prudentes y siervas útiles en manos de Elohim, no olvidándonos de nuestro prójimo cuando está pasando por necesidad y siempre bondadosas con todos. Esto ha sido la reflexión de hoy en Mujer de Valor en las Escrituras. Espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Me despido, Pastora Mónica Reyes. Bendiciones. Vamos a evaluar lo que hemos aprendido. Le motivamos a que realice con nosotros este pequeño quiz. Primera pregunta. Febe era servidora de la congregación que está en A. Filadelfia, B. Cencrea, C. Capadocia, D. Jerusalén. La respuesta correcta es B. Cencrea. El nombre griego de Febe significa A. Favor de Dios, B. Pura, radiante, C. Luna, D. Hermana. La respuesta correcta es B. Pura, radiante. Tercera pregunta. Febe en la congregación servía como A. Diaconisa, B. Ministro de alabanza, C. Maestra de niños, D. Ministro de danza. La respuesta correcta es A. Diaconisa. Cuarta pregunta. Rab Shaul, Pablo, en el libro de Romanos capítulo 1, de los versos 1 al 2, A.
exhorta a Febe. B. Aconseja a Febe. C. Recomienda a Febe. D. Enseña a Febe. La respuesta correcta es C. Recomienda a Febe. Quinta y última pregunta. En cuanto al servicio, Febe A. Ayudó únicamente a su familia. B. No ayudó a Rab Shaul. C. Ayudó a pocos. D. Ayudó a muchos. La respuesta correcta es D. Ayudó a muchos. Te invitamos a que no te pierdas ningún episodio de nuestra serie Mujer de Valor en las Escrituras. En nuestro próximo episodio aprenderemos de Fubá, partera o gozo de los padres, con la ministro María Salas.